Hola, de nuevo estamos en esta serie de entrevistas que estamos haciendo con motivo del Green Gas Mobility que se va a celebrar dentro de ya pocos días, dentro de un mes y pico en Madrid, y vamos a hablar hoy con otra de las empresas que colabora en este Green Gas Mobility, igual que Capital Radio, que es Precero. Para hablar de esta empresa tenemos con nosotros a Sergio Cabellos, al director de negocio público de la zona centro. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, muchas gracias. Lo primero, me gustaría saber qué es Precero y, por supuesto, por qué estáis con nosotros en este Green Gas Mobility. Pues empiezo por la primera pregunta. Pues mira, Precero es una empresa que forma parte de Precero Internacional. Estamos presentes en 11 países, fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos. Y lo que denominamos Precero Iberia, que forma parte de España y Portugal, somos prácticamente 16.000 trabajadores, dándole impulso al servicio y al medio ambiente, ¿no? Prestamos servicios de recogida de residuos, de limpieza viaria, de jardinería y de reciclaje de todos estos residuos, ¿no? Son más de 130 plantas de tratamiento en todo el territorio de Portugal y España, y yo creo que estamos cada vez más intentando dar un impulso y plasmando la importancia que tiene el reciclaje en nuestro día a día. Y en un momento de crecimiento, porque cada vez que os entrevisto vais a más. Sí, eso siempre es bueno. Eso siempre es bueno. Pero fíjate que efectivamente, recordaba que el último dato que tengo en la cabeza, prácticamente más de 900 municipios donde prestamos servicios ambientales, como te decía, de recogida o de limpieza viaria o de jardinería, y es nuestro principal foco de atención, ¿no? donde estamos más. Y te decía, ¿por qué en el Green Gas Mobility? Green Gas Mobility. Yo creo que porque muchos de estos servicios ya están girando en torno a la sostenibilidad, ya cada vez es más importante. Por ponerte ejemplos, ¿no? Que al final las flotas de residuos o de flotas de vehículos que usamos para la recogida de residuos cada vez son más sostenibles. Estamos ya utilizando prácticamente en algunos contratos hasta el 90% de vehículos de gas natural, algunos de ellos ya transformándolos a biometano. El tema de la electrificación también en los servicios, todo al final gira en torno a esto. Y con esa base tan grande, hazme un pequeño primer análisis, ¿vale? Para situarnos. ¿En qué punto está esa transición a las energías limpias que dice estamos llevando nosotros, pero en qué punto está? Vosotros que estáis implantados en los municipios, ¿en qué punto está? ¿En qué momento de desarrollo nos encontramos? Porque hablamos mucho de ello, pero pocas veces hacemos un balance de dónde estamos. Fíjate, ahí yo creo que hay como dos velocidades, por así decirlo, ¿no? Yo creo que las grandes ciudades, que al final son las prioritarias, ¿no? A efectos de descarbonización, le están dando un impulso, eso es cierto, ¿no? Yo creo que ya es habitual ver... Son tractoras. Son tractoras, efectivamente, el resto del territorio, ¿no? Y al final son las que van a liderar realmente el proceso, ¿no? Si, como digo muchas veces, ¿no? En este debate de la descarbonización, si lo hacemos bien en las ciudades, el resultado será positivo. Si fallamos en las ciudades, nos alejaremos más, ¿no? Entonces, es muy habitual ya la preocupación o el fomento de servicios de recogida de residuos utilizando combustibles renovables, autobuses, servicios municipales, incluso las propias empresas. Ya estamos apostando por este tipo de combustibles, ¿no? Eso es fundamental. Y quizás el otro elemento clave que veo es el tema de cómo los ciudadanos y la combinación ciudadanos-administraciones en el enfoque de que la importancia que tenemos en la separación de los residuos, en el reciclaje de los residuos, que luego efectivamente tenemos que recogerlo, ¿no? O gestionarlo con este tipo de flotas. Me has hablado de biometano. A mí es algo que me interesa mucho porque creo que además tenemos un grave problema de dónde podemos extraer ese biometano. Pero también es verdad que hay un interés a nivel, tú lo decías, hasta en los concursos ya te piden que implementes este tipo de tecnología, pero hay un interés a nivel europeo y, ¿por qué no, nacional también, de los gases renovables, ¿vale? Como el vector de descarbonización. Parece que nos hemos ido a máximos, pero ahora estamos realmente pensando cómo tenemos que hacer ese camino para ir a los máximos. Es una amplia industria europea. Yo sueño con que algún día en España lo sea, pero no lo es, lo afirmo yo. Es más un potencial enorme que una realidad. Sí, es cierto. ¿Qué podemos hacer para evolucionar? ¿En qué punto nos encontramos? ¿Cuál es vuestro análisis y en qué punto nos encontramos para que eso cambie? Porque, como yo decía, simplemente con el problema de vertederos y la posibilidad del biometano, decíamos, eso sí que es economía circular. Cerrábamos muy bien ese círculo. El ejemplo magnífico. Exacto. Mira, un punto de partida, porque hay que empezar con el tema de datos. Por ejemplo, fíjate, el diciembre del 2023 cerramos con 9 instalaciones inyectando en la red en España.
partíamos de hace muchos años, de 1 o 2, Exacto. Estamos en 9. Claro, cuando vemos los datos, hemos crecido un 40% en instalaciones. Claro, pero el punto de partida es muy pequeñito, es demasiado bajo. Producción 245 gigavatios en toda España y es nada. Que es nada. Y fíjate que es curioso, es una situación anormal desde mi punto de vista. Solo una de las instalaciones, la que gestiona el Ayuntamiento de Madrid y gestiona Precero en el Parque Tecnológico, produce el 64% de toda esa producción. Con lo cual digo, es extraño, ¿no? Yo creo que un proyecto que se considera proyecto piloto. Sí, exacto, que ni siquiera abarca toda la instalación. Pero, el por qué va tan lento, o parece que va tan lento, ¿no? O sea, que los datos dicen que efectivamente que vamos despacio, pero va a despegar. Yo siempre digo que hay que tener en cuenta una cosa, un proyecto de biometano, al final es son 3 proyectos en uno, es un proyecto de residuos, es un proyecto de energía y es un proyecto agronómico. Hay que cubrir las tres Hay que las tres cubrir partes. todo. ¿Qué sucede realmente? Que desde que consigues los permisos para tramitar un proyecto y tener una licencia de obra, pues 18, 24 meses, 2 años. Siempre nos enfrentamos, independientemente de la tecnología, al mismo problema cuando hablamos de sostenibilidad. Sucede en todas las energías renovables. En todas. Esta no va a ser menos. Exacto. Y fíjate que siempre que nos preguntas, ¿qué podemos hacer? Agilizar los trámites. Yo ya últimamente digo, bueno, este ya está descartado. Siempre hablamos del mismo, ¿no? Tenemos que hablar de otro ya. Es cierto que con el plan Repower, en mayo del 22, hubo un impulso adicional al tema del biometano y a las gases renovables en general. Pero desde que hay ese impulso y los promotores, públicos o privados, tiran hacia adelante, hay que tener en cuenta que tienes 1 año y medio, 2 años de conseguir esas licencias y tienes luego la construcción. Son otros 1 año y medio, 2 años. Es decir, te vas a 3 años mínimo. Correcto. Yo lo que veo es que el pico fundamental de crecimiento lo vamos a notar entre el 25 y el 26. O sea, cuando ese plan de 2023 va a empezar a poder verse en efectivo. Efectivamente. Pero, y no crea, y perdona, porque esto es opinión personal, pero no crea cierto desencanto también por parte de la opinión pública que, oye, ya está en 2023 y ve que no vamos al camino y ya genera dudas. Claro, es como generas unas expectativas. Exacto. ¿No? Es cierto que tenemos un potencial enorme. Sin duda. Pero parece que no acaba de arrancar, ¿no? Y también es cierto que también hemos generado unas expectativas muy altas en los productores o generadores de residuos, ¿no? Entonces ¿qué sucede? ¿Qué está sucediendo en el mercado? ¿No? ¿Qué hay de lo mío? Perdona, llevo 2 años esperando, ¿qué hay de lo mío? Son proyectos complejos. Entonces, yo creo que al final vamos a ir viendo que va a ir evolucionando. Y si lo miramos desde el punto de vista de marco normativo, de todo lo que nos viene encima, ¿no? Yo creo que tanto en derechos de emisión de CO2, la nueva directiva que afecta al transporte y a las edificaciones, negro sobre blanco lo tenemos todo clarísimo. Todo va enfocado a que esta es una gran oportunidad. Por diferenciar algún gas renovable de otro, es cierto que yo siempre digo que para mí el biometano parece que es el patito feo de las renovables, y prestamos una atención especial, y es importante, al hidrógeno, ¿no? Y es curioso que son los dos van a ser fundamentales, vamos a tener que usar los dos. La cuestión es que el biometano es un gas renovable que podríamos usar hoy, ya, mañana, ¿no? Efectivamente. Y que además cierra ese círculo en la economía circular totalmente, porque elimina otros problemas que estamos generando por otro lado. Y recientemente ya hay estrategias de comunidades autónomas que están liderando, digamos, la hoja de ruta del biogás que se publicó hace ya unos años, ¿no? ¿Sí? Comunidad Valenciana y recientemente Cataluña, ¿no? Y ahí te das cuenta que la importancia que, por ejemplo, puede tener el residuo doméstico que reciclamos, en Cataluña prácticamente el 25% de la producción de biometano que ha diseñado va a proceder de nuestros hogares, ¿no? Claro. Entonces te das cuenta de la relevancia que tiene realmente. Y es el ejemplo magnífico de economía circular. Residuos orgánicos que separamos en nuestros hogares, los transformamos en biogás, biometano, y que podríamos incluso usar para el propio transporte de estos residuos en nuestras ciudades, ¿no? O mancomunidades. En este camino, en este largo camino que estás diseñando, ¿qué os encontráis? ¿Qué es los principales retos que habéis tenido durante este tiempo? ¿Dónde queréis llegar? ¿Qué es esa ansiedad por llegar que no llega? ¿En qué punto estáis vosotros? Pues fíjate, yo te diría, por concretarte alguno, ¿no? Buscando, por ejemplo, un ejemplo magnífico que puede ser una administración pública, que es la que tiene que liderar el qué hacemos con los residuos orgánicos que recogemos en nuestros hogares, ¿no? Sí, porque vosotros les ayudáis, pero... Claro, pero al final la decisión sobre qué gestión quieren hacer con esa materia orgánica, porque al final tenemos 2 caminos, no hay muchos más, o hacemos compost con esa materia orgánica, o hacemos un aprovechamiento de energía renovable más
un compost. O sea, cerramos el círculo, ¿no? Aprovechamos la energía renovable que tenemos de estos residuos. Pero la decisión sobre qué tratamiento aplicamos a estos residuos es suya. El de las instituciones, ¿no? Las instituciones, en este caso las entidades locales, o mancomunidades o agrupaciones en las que deciden agruparse, ¿no? Para gestionarlo. Entonces, yo creo que nuestro mayor reto, creo, sinceramente, que es informarles y ayudarles en la toma de decisión. Es decir, el asesoramiento y el acompañamiento. Es decir, hay ayudas para poder hacer esto, ¿no? O sea, el biometano es realmente competitivo, más aún si aprovechásemos ayudas de Next Generation o las que está publicando la IDAE para fomentar este tipo de biogás, ¿no? y de biometano. Entonces, la pena es que yo creo que se están desaprovechando ese tipo de líneas de ayudas para dar ese cambio sustancial, ¿no? Porque vamos a pasar en los próximos años a tener unas toneladas de recogida de materia orgánica maravillosas, pero no vamos a ser capaces de aprovechar esa energía, ¿no? Con lo cual se van a convertir, lo que decíamos al principio, en un problema. Un problema, efectivamente. Y así sucede en otros sectores, en la agricultura, sí, la ganadería. No es exclusivo de... Efectivamente, ya tenemos un potencial enorme, todo el mundo nos sitúa, y los datos lo avalan, que podríamos ser el tercer o cuarto país de mayor producción de gas natural renovable en Europa, y es cierto que vamos lentos. Has mencionado el hidrógeno, y el hidrógeno, porque es otra de las cosas que se generaliza, pero también parece que va lenta. Va lenta, sí. Y hay una hoja de ruta de la Unión Europea que nos pone encima exactamente lo que tenemos que cumplir, pero va lenta. Yo creo que va a ser un gas renovable fundamental también en la transición hacia la economía circular o hacia la descarbonización, ¿no? Pero es cierto que tiene algunos todavía retos tecnológicos por cubrir, ¿no? Su almacenamiento, su transporte, algunas desventajas ventajas respecto a un gas natural renovable, el generar infraestructuras diferentes para poder... O sea, el biometano es un gas que, como es totalmente comparable con un gas natural fósil, no tenemos que modificar nada en nuestros hogares, en nuestras calderas, en nuestros camiones que funcionan con gas natural. Es fácil. Es mucho más fácil. Y el hidrógeno es cierto que va a evolucionar, pero yo creo que está bien enfocado. El PNIEC, centra el esfuerzo de hidrógeno en los grandes consumidores que necesitan alta temperatura para ese tipo de combustibles, ¿no? Yo creo que también estamos generando una expectativa demasiado amplia que el hidrógeno va a solucionar todos los sectores. Exacto. Y yo creo que no. Yo creo que cada gas renovable va a tener un nicho diferente, igual que la electrificación, ¿no? Y al final... Cada energía va a tener su hueco de uso. Correcto. Y al final nos van a hacer falta todas. Todas. Ninguna de ellas es la pieza clave que te solucione o te ayude definitivamente a todo. Un claro principio de neutralidad tecnológica, está clarísimo. No te voy a hacer sacar la bola de cristal, porque ya me has contado un poco en qué punto estáis y a dónde queréis ir, pero sí te voy a meter en un pequeño lío para acabar. Venga, porque si no, no sería una entrevista conmigo. Cuéntame un caso de éxito. Algo que sea, y cuando te digo un caso de éxito, no es solo un caso de éxito para Precero, es un ejemplo que otros que estén viendo esta entrevista puedan seguir. Tengo varios, me vas a hacer pensar en alguno. Uno solo. Uno solo, venga, voy a contarte el Parque Tecnológico Valdemín Gómez, donde... El icono. El icono. El icono porque al final ha ido creciendo y ha ido complementando soluciones o ofreciendo soluciones adicionales, ¿no? La primera de ellas fue ampliar su capacidad, prácticamente multiplicarla, ¿no? Sí, pasar de ese casi laboratorio a hacerlo en serio. Hacerlo crecer, hacerlo funcionar a 100 gigas, luego ampliarlo a 170 gigas. Y el siguiente, yo creo que efecto fundamental es hacerlo visible a la opinión pública. Efecto tractor. Efecto tractor. Es que Valdemín Gómez ha generado eso. Línea circular de autobuses de la MT que funciona con... Yo creo que nos falta todavía llegar a la opinión pública, ¿no? Es decir... Comunicarlo mejor. Comunicarlo mejor, sí. Que sean conscientes de que lo que hacemos en nuestras casas, en nuestros hogares, si reciclamos bien, se transfiere al final a tu día a día, ¿no? Que es muy importante lo que hacemos en el primer paso de reciclaje. Es fundamental. O sea, fíjate que yo siempre digo que lo que tenemos que explicar bien es que lo que hacemos bien es separar. Si esa parte empieza mal, el proceso posterior de recuperación, reciclaje, se empieza a torcer. Y además es inmensamente más caro, inmensamente más complicado y a veces improductivo, porque desechas lo que puedes aprovechar. Esto es el ejemplo magnífico, lo tenemos cuando una planta de tratamiento moderna que funciona con nuestro contenedor amarillo de envases, conseguimos recuperaciones o efectividades del 80-85%. Cuando esas mismas plantas con las mismas tecnologías las hacemos funcionar con una fracción resto mezclada con materia orgánica que contamina, los rendimientos se caen al 15-10%. Imagínate. Entonces ves la diferencia de una...
y es eso, es pérdida de recuperación de materiales, pérdida de recuperación de energía con la materia orgánica, pero yo creo que esto realmente no llega a la opinión pública, ¿no? No percibe la importancia que tiene de hacerlo bien desde el primer momento, ¿no? Lo tenemos muy inculcado el cómo reciclar el vidrio, el papel cartón, porque hay que decirlo, o sea, tenemos muy buenos datos de reciclaje. Pero desgraciadamente hemos empezado tarde por un elemento fundamental, que es la materia orgánica. Es que es casi el último contenedor que apareció en las ciudades. Con eso nos quedamos. y es el contenedor clave de todo. Exacto, esto. Y es el más clave para la industria del reciclado. Pues Sergio, con esto nos vamos a quedar, nos vamos a ver en unos cuantos días allí en el Green Gas Mobility. Te doy las gracias. Has puesto para mí el icono de ejemplo, con lo cual no tengo nada que decirte. He tenido la suerte de visitarlo, de hecho, y de verlo, y es un poco el punto a seguir para todos los demás. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Enhorabuena por este crecimiento que tenéis y por el trabajo también que hacéis en ese icónico punto, que es el ejemplo para todos. Muchas gracias, un placer.